Moisés, entonces vamos a abrir el espacio a preguntas. De lo que queda de la tarde, nosotros estamos listos y prestos para reflexionar las preguntas que escuchemos que ustedes nos hagan. Ahora, sí quería poder enfatizar algo. Cuando estamos hablando de organizaciones y estamos hablando de sustentabilidad, estamos hablando de empresas del mundo, nosotros decimos que no hay empresas privadas, son todas públicas, porque es la comunidad la que lo sostiene. Lo que hemos dicho hasta ahora son fundamentos biológicos, culturales, desde donde decimos lo que decimos. Por lo tanto, cuando se dice, ¿pero por qué están hablando de esto de la ternura? ¿Qué tiene que ver la ternura? ¿Qué tiene que ver esto con la sustentabilidad? ¿Qué tiene que ver esto con los proyectos para una comunidad? Yo me pregunto, ¿qué no se está entendiendo? Porque resulta que estamos diciendo y estamos trayendo la mano a las emociones como modos de estar en la relación con otros. Las emociones son el fundamento de todo lo que hacemos en nuestro vivir cotidiano. Y lo que hicimos al mostrar las emociones es solo una pincelada para mostrar que las emociones es una herramienta que uno tiene potente cuando uno aprende que las emociones son modos de estar en la relación. Y desde ahí uno puede ver el mundo del otro, de la otra. Uno puede ver el mundo en que vive una comunidad. Si una comunidad vive en el desencanto, si una comunidad vive en el desencanto de que las cosas sucedan, por ahí se va el camino. Y eso es emociones. Si una comunidad vive en la pasión y en el encanto de que es posible de que llegar al puerto deseado, esas son emociones. O sea, las emociones van a especificar el mundo que traemos a la mano y van a marcar la deriva de nuestro hacer en la familia, en la empresa, en la comunidad que pertenezcamos. Lo que hace un gerente, cuando es un gerente que confía en las personas que trabajan con él, es modular el espacio emocional para que ocurra lo que tiene que ocurrir. Por lo tanto, cuando hablamos de ternura, de todas estas emociones, no estamos fuera de la invitación que nos hicieron para hablar de comunidades, para hablar de sustentabilidad, para hablar de organizaciones. Como dijo Horacio en la mañana, estamos empezando. Tenemos 3 días de reflexiones. Por lo tanto, ahora lo que queremos es escucharlos a ustedes y abrir el espacio para preguntas o reflexiones. ¿Estamos listos? Estamos listos. Ok. Hola. Hola. Bueno, yo soy Natalia García. ¿Te puedes acercar más acá porque con el eco de rebote no se escucha bien? Yo soy Natalia García y soy estudiante de Psicología Social. Hola. Hola. Que te acerque bien el micrófono, ¿sí? Okay. Bueno, una de las problemáticas sociales que a mí me interesa es la pobreza y veo las prácticas sustentables como una forma de combate hacia esta. Sin embargo, creo que muchos programas de gobierno están enfocados a fomentar un paternalismo hacia los principales afectados, o sea, las clases más bajas del país. Y bueno, también soy consciente de que hay programas de gobierno que se enfocan totalmente hacia la sustentabilidad, debido a la necesidad de cambio inminente de que requiere la sociedad. Mi pregunta es, ¿cuáles son las principales esferas que tendrían que tomarse en cuenta y desde dónde tendrían que pensarse las políticas públicas y programas de gobierno enfocados a la sustentabilidad para que realmente se dé una transformación cultural en la sustentabilidad? Muchas gracias.
Uno escucha que lo que escucha y con seguridad la pregunta que yo escuché es distinta a la que escuchó Humberto, así que hay tantas preguntas como orejas. Pero lo que sí nos gustaría a lo mejor reflexionar es primero, Humberto Maturana, ¿desde dónde surge la pobreza? ¿Qué es la pobreza? La pobreza aparece, la dinámica que constituye la pobreza es aquella en la cual uno se encuentra consumiendo energía con más velocidad que aquella con la cual el entorno la repone. Puede ser dinero, puede ser alimentos. Una persona se empobrece, la familia se empobrece cuando por alguna circunstancia X tiene un consumo de energía. Nosotros cuando hablamos de dinero hablamos de energía, así que un consumo de energía más rápido que aquel con el cual el entorno, el trabajo, los salarios se lo reponen. Así que la pobreza es una relación, una dinámica relacional con la comunidad. No es un estado de una persona o de una familia. Entonces, si la pobreza es acumulo de energía, ¿qué cultura hemos vivido, qué hemos generado pobreza en el acumular la energía? Bueno, cada vez que la energía que constituye el flujo de energía dentro de la comunidad, que puede ser dinero, que puede ser alimentos, dependiendo de la comunidad, es sacado de allí y acumulado en algún lugar, en un banco, en una caja fuerte, en una construcción que no tiene nada que ver con la comunidad, se genera pobreza, porque se disminuye la disponibilidad de esa energía como un elemento fácilmente accesible a la comunidad, así que hay pobreza. Cada vez que en una familia aumenta el número de hijos, aparece la pobreza, a menos que aumente el ingreso. Es una relación dinámica y uno siempre puede enfrentarla con el entendimiento, si es que uno la quiere enfrentar. ¿Será el crecimiento desmedido de la población un síntoma que lleva también a la pobreza? Claro, el crecimiento, todos los procesos lineales de consumo, como por ejemplo el crecimiento de la población abierto así al crecimiento indefinido, como la promesa de Jehová a Jacob, multiplicaré tu simiente como las arenas del mar. Es una promesa de un crecimiento que eventualmente lleva a la pobreza, lleva a la destrucción del espacio de vida del cual se está tratando. Toda comunidad vegetal o animal que se multiplica de una manera que agota su entorno con los medios de subsistencia, desaparece la buena tierra, desaparece, se derrumba. Y si algo queda en unas condiciones muy inferiores a las que tenía antes. Y la otra parte de la pregunta es, ¿qué políticas públicas tendríamos que generar para salir de ese espacio de pobreza? ¿Sí? Políticas públicas para salir del espacio de pobreza o de malestar. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Bueno, primero, si se habla de políticas públicas, ¿quién hace las políticas públicas? ¿Quién hace las políticas públicas? Fuerte. ¿Y el gobierno? ¿Quiénes son las personas de gobierno que hacen las políticas públicas? ¿Ah? Los políticos. ¿Y son los políticos que son? Personas, seres humanos. Si yo como político estoy orientado solamente a un resultado para ganar votos, no es una política pública sustentable para salir de la pobreza. Pero si yo soy un político, persona, ética, que me hago cargo y responsable que las consecuencias de mis actos y de mi hacer no dañen a otros y al entorno, van a ser políticas públicas que van a ser en el tiempo sustentables. Por lo tanto, ¿de quién depende? De las personas que tienen poder de decisión
en las políticas públicas. Si eso no ocurre y seguimos, porque yo no digo que los señores políticos sean malas personas, pero yo sí siento que la política, porque todo acto es político, pero yo siento que la política partidista es una política estrecha. Una política ideológica es una política estrecha. Se cayó el muro de Berlín, está cambiando el mundo. El tema no es de ideología ni de teoría, es de conciencia ética en el diario vivir. Entonces, si yo quiero votos, sigo un camino, pero si yo quiero realmente salir del espacio de pobreza para que nos armonicemos en el vivir, voy a hacer políticas que van a resultar sustentables a la ciudadanía, que también sustenta mi sueldo. Un ejemplo de política pública en Chile. Hasta la década del 45, del 40, del 50, había un rendimiento muy bajo en la educación de los niños del país. Había mucha pobreza y muy poca inteligencia en los niños. Y se pensaba que esto era una enfermedad. Pero algunos médicos se dieron cuenta de que no era una enfermedad, sino que era desnutrición. Y la desnutrición resultaba en una disminución de la capacidad intelectual, la capacidad del niño para aprender. Entonces los niños crecían, los pobres crecían en condiciones intelectuales, capacidades relacionales, creativas muy inferiores a lo de los niños de las familias pudientes. Entonces se hizo una política pública con respecto a la alimentación, a la nutrición, y se creó todo un sistema de atención a la madre futura durante el embarazo, la alimentación durante la preñez, la alimentación durante el parto y después los niños, normas particulares de cómo debería ser enriquecido el pan, la leche, etcétera, y que implicó un gasto enorme. Por supuesto que implicó un gasto enorme, pero lo interesante es que implicó un compromiso político. ¿Qué quiere decir? Una disposición de ocuparse de los temas de la comunidad, la polis. ¿Y qué pasó en Chile? Se acabó la desnutrición infantil, creció la inteligencia, creció el tamaño corporal, psíquico y las capacidades de los niños. Y ahora tenemos niños igualmente inteligentes, reconociblemente por sus habilidades, en toda la gama social. Y la inteligencia es igual, si estamos bien nutridos, si no tenemos daño cerebral, si no tenemos enfermedades, somos todos igualmente inteligentes. Pero lo interesante de allí es que fue una política pública. Costó compromiso, costó un gran compromiso económico, social y educacional para cambiar eso, y en 40 años cambió radicalmente el país. Vamos a pasar a otra pregunta, pero antes quisiera decir solo algo con respecto a lo que decía Humberto. Pero para que eso pasara, esos médicos vieron a esos niños. Si yo hago políticas públicas sentado en un escritorio y no voy a la comunidad, no va a hacer sentido en la comunidad lo que yo voy a realizar como políticas públicas en un escritorio. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Te puedes acercar para...? Gracias. Hola, mi nombre es Salvador. Hola, Salvador. Y tengo una pregunta. ¿Cómo comprender que una persona en una determinada situación sienta que no puede hacer nada para modificarla? Se sienta como que es inútil todo lo que puede hacer, a la deriva, o que tiene mala suerte, mientras que otra persona puede sentir que ella puede hacer algo para modificar. Igual que ante una situación una persona puede sentir miedo, mientras que otra puede sentir coraje, mientras que otra se puede sentir como desafiada para buscar cómo transformarla. Gracias. Bueno, cuando
el espermio se junta con el óvulo, aparece el cigoto y ese cigoto va a resultar en un bebé. Ese ya es un ser individual, único en el mundo. Porque es único en el mundo, va a venir con lo que yo llamo la huella digital anátomo-fisiológica sensorial. O sea, hay personas que vienen para, no predeterminadas, pero vienen hechitas para enfrentar cualquier dificultad y salen adelante. Y otras personas les cuesta un poco más. Sin embargo, todas podemos salir. Va a depender también de la historia que hayamos vivido. Porque si hemos vivido una historia en la que no hemos sido vistos, no hemos sido escuchados, no hemos tenido presencia. Imagínate un niño, un bebé, 3 años, y pregunta, y le tira al papá y pregunta, y el papá está en el celular o mirando televisión o con el control remoto. ¿Te imaginas la soledad de ese niño? Después va al colegio. Después va al colegio y tiene que rendir examen. Después va al colegio y lo evalúan. Después va al colegio y si no compite con otros, ¿qué le dice el mundo adulto? No vas a ser exitoso en la vida. Entonces, como vivamos nuestro vivir en la relación materno-paterno-infantil, es fundamental para nuestra historia humana y nuestra historia individual, sí. Pero si por alguna razón no hemos tenido ese colchoncito, si reflexionamos, por eso lo que nosotros hemos entregado hoy día es una potente herramienta, la herramienta de la reflexión. Salgo y me pregunto si me gusta el vivir que estoy viviendo o no me gusta. La reflexión es un acto en la emoción. Suelto mi certidumbre de mala suerte, de no me la puedo, de autodepreciación y me paro y digo, debajo de este cielo, bajo de esta estrella, lo más importante soy yo y puedo salir adelante. Y si además a ese joven lo han tratado y lo han puesto en algún casillero diagnóstico, bipolar, depresivo endógeno y etcétera, tiene menos posibilidades de salir. Por eso lo que nosotros invitamos, aunque a veces parece difícil, denso, complicado, es a mirar los fundamentos biológicos, culturales de la clase de seres que somos, porque tenemos en cada uno de nosotros siempre la posibilidad de salir. Cuando yo hago mi conversar liberador con las personas o en las organizaciones, yo pregunto, ¿dónde les duele el vivir? Si yo le pregunto a ustedes, ¿dónde les duele la vida? ¿Dónde les duele el vivir? Es una pregunta potente. Y nos vamos a encontrar, a lo mejor, todos nosotros con una respuesta. La vida duele cuando he vivido en el desamar. La vida me duele cuando he vivido no siendo visto, no siendo escuchado, en la exigencia o en la expectativa. Pero estamos listos y el sistema nervioso siempre está listo para transformar el mundo si nosotros transformamos el modo como vivimos lo que vivimos. Salir de todos los casilleros diagnósticos. Las enfermedades diagnósticas son un constructo humano. ¿Que sirve? Sí, en algunos casos, pero no podemos poner a todas las personas en esos casilleros. Cuando yo atiendo a un joven, yo le pregunto, bueno, ¿y qué te han dicho que tienes? Y le pido que me haga una lista. Ellos saben, yo estudié 3 años de psicopatología y me encuentro que hay chicos que tienen 15, 16, 17 años y que manejan el mundo de la psicopatología mejor que cualquier psiquiatra, porque han vivido una historia de diagnóstico que los atrapa. Si somos seres amorosos todos, siempre podemos salir de cualquier trampa. Y cuando tú dices, ¿cómo me explico que uno es distinto a otro? Es porque no hay criterio de mismidad. No somos todos iguales, somos distintos. Tenemos distintas sensibilidades, distintos gustos, distintas preferencias. Pero si nos encontramos en la historia con una persona que nos ame y que nos respete,
tenemos toda la posibilidad de salir de cualquier encrucijada y de cualquier trampa cultural. La primera medicina siempre es el amar. Gracias. Y no nos damos cuenta de en qué medida el entorno que vivimos nos afecta en profundidad en nuestra biología. Nosotros hablamos de biología cultural porque no nos separamos, no son dos cosas distintas, no es la biología por un lado y la cultura por el otro. Cuando Jimena hablaba del cigoto, el cigoto existe en el útero de una mujer. Y esa mujer existe en una comunidad humana, en una familia, en un grupo. Y ese grupo existe en una comunidad más amplia. Y esa mujer durante el embarazo puede vivir en la angustia, en la violencia familiar, en la incertidumbre de poder comer, o puede vivir en un entorno acogedor, amoroso, tierno. Y el cigoto va a tener una vida distinta en cada caso. Cuando dos niños en una familia, tú lo has mostrado, uno dice, tienen la misma familia, no tienen la misma familia. No, cada hijo vive una familia distinta, vive un papá distinto, vive una comunidad distinta, como cada papá vive un hijo distinto. No hay criterio de mismidad, nunca nada es lo mismo. Todos vivimos el mundo que vivimos desde nuestra percepción de mundo y del mundo que distinguimos. Y entonces, espérate, déjame terminar esto. Sí, ya. Y entonces lo central en esta situación, cuando tenemos estas dos formas, en un momento determinado, temerosa, u osada, o serena, cualquiera que sea esa forma, es el resultado de una epigénesis. Y si uno no quiere vivir esa forma, uno se da cuenta o se encuentra un espacio que le ofrece la posibilidad de ser acogido y reflexionar desde allí, siempre puede salir. Siempre. Pero se requiere la oportunidad maravillosa de un entorno que lo acoge. Que la timidez es respetada como un punto de partida para salir de ella. Que la agresividad es respetada como un punto de partida para salir de ella. O sea, es vista como una cosa que se puede modificar si la persona quiere, si la persona entiende y reflexiona, puede querer salir de allí. Pero hay que tener ganas. Y ¿Sí? compañía. ¿Otra pregunta? ¿Dónde? Acá. Muy buenas. ¿Te puedes acercar, sí, por claro favor? que sí. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Quiero aprovechar primero para decirles que el gusto que tengo de que estén aquí, el gran placer de que estén aquí en León, doctor Maturana, Jimena, de verdad es un gusto para mí. Soy Lupita Quiroga Mares, soy mujer, soy compañera, soy madre y sobre todo una buscadora incansable. Y bueno, quiero preguntarles cómo podemos, o si es que se puede, aplicar la teoría de la autopoiesis o la autorregulación creativa en los sistemas sociales. Wow. Buena pregunta. Sin embargo, ya. La autopoiesis fue un concepto acuñado por Humberto Maturana a propósito de su trabajo en el fenómeno de la percepción como fenómeno biológico. Humberto Maturana en su trabajo científico cerró el sistema nervioso y muchos de ustedes han leído algo al respecto, y en los que no conocen, hizo algo que revolucionó la ciencia y lanzó al mundo el concepto de autopoiesis. Y cada uno lo ha entendido a su manera y lo, comillas, aplicado a su manera. Porque no es autopoiesis sola, la autopoiesis tiene apellido, autopoiesis molecular. ¿Qué es lo que dice la autopoiesis molecular? Que cuando uno está hablando de la autopoiesis molecular, ¿de qué está hablando? Del vivir. La autopoiesis molecular dice que los seres humanos
nos producimos a nosotros mismos. Moléculas entran en nuestro organismo, algunas se quedan participando en él y las otras salen. Cuando vamos al baño, salen, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno le dice a un niño, te tienes que comer todos los porotos, Humberto. Pero, mamá, yo no quiero comer porotos, no me gustan. Te tienes que comer los porotos porque los porotos te van a hacer más fuerte, más grande, más bonito, porque se van a transformar en ti, en tus huesitos, en tus músculos. O sea, va a haber un proceso aquí que se van a transformar esos porotos en la energía para que vayas siendo fuerte, con músculos, grande y hermoso. O sea, ¿yo mismo voy a hacer todo eso aquí adentro sin darme cuenta? Sí, ¿Entonces soy autopoyético molecular? sí, eres un sistema autopoyético molecular. ¿Por qué lo decimos así simple? Porque es una palabra rara, porque aquí tenemos la transversalidad de personas que han estado, personas que por su vida no han... Entonces, no es una palabra así fácil, pero es simple. Los seres vivos y los seres humanos nos producimos a nosotros mismos, con lo que comemos, con el sol, con los nutrientes en la buena tierra. Los sistemas sociales no son sistemas autopoyéticos moleculares. Aunque Luhmann usó el término, lo usó, y Humberto puede hacer brevemente un relato de aquello, lo usó porque dijo que los seres humanos éramos impredecibles y por lo tanto encontrar una teoría para predecir la conducta humana, empezó a usar el término autopoiesis sin apellido, sola. Y nosotros estamos hablando de la autopoiesis molecular. Somos todos los seres vivos, las plantas. Una vez un amigo me decía, pero yo no como animales, yo no como nada vivo, que tenga ojos, nada. Y el pobre lo dejé un poco aproblemado porque le dije, cuando te comes una lechuga también te comes un ser vivo. Sí, pues. Nos comemos a un primo lejano, pero es un ser vivo. ¿Sí o no? Claro. Entonces me decía, ¿y qué como ahora? No sé, pero lo que comas va a ser un ser vivo. Con ojo o sin ojo, pero ser vivo. Doctor Maturana, ¿los sistemas sociales son sistemas autopoyéticos? No. Sí, Luhmann en realidad me hizo famoso con tomar la autopoiesis y usarla para hablar de los sistemas sociales como sistemas autopoyéticos de comunicaciones. Me invitó a Alemania y estuve con él unos 3 meses. Y hacíamos un seminario juntos en que conversábamos sobre este tema. ¿Podría un poquito decir quién era Niklas Luhmann, por favor, doctor? ¿Cómo? ¿Quién era Niklas Luhmann? ¿Podría contar que era un...? Niklas Luhmann era, porque murió, un gran sociólogo alemán. Efectivamente, un gran pensador y creador de muchas nociones importantes en sociología. Pero cuando yo le pregunté, ¿por qué dejas a los seres humanos afuera? Contestó eso, porque los seres humanos son impredecibles, que fue lo que mencionó Jimena. Fíjese qué interesante, somos impredecibles. ¿Y por qué somos impredecibles? Porque reflexionamos. Porque en un momento determinado decimos, ¿me gusta o no me gusta lo que estoy haciendo? Y nos salimos de ahí. Y ninguna ley o norma, a menos que nos pesque y nos meta en la cárcel, nos puede obligar a hacer lo que no queremos hacer. Nosotros mismos podemos escoger hacer lo que no queremos hacer porque queremos hacer otra cosa que nos importa más. Y somos impredecibles. Y si uno quiere hacer una teoría sociológica, política o filosófica, predictiva sobre el vivir humano, genera una tiranía. Pronto o tarde genera una tiranía. ¿Por qué? Porque los seres humanos pronto o tarde reflexionamos. Porque los seres humanos no somos robots. Los robots son dinámicas moleculares, sí, son hechos de moléculas. Nosotros también. Pero los robots son entes ahistóricos, no tienen historia. Los seres humanos somos producto de la historia.
Y cuando quieren robotizarnos, nosotros nos quejamos, porque no somos máquinas, somos seres vivos, humanos, reflexivos, que conversamos. Todo lo que hemos dicho hasta este momento son herramientas reflexivas para su trabajo. El escuchar, los criterios de validez, la reflexión, las emociones, distinguir las emociones. Si cuando hablamos de la ternura, por favor, no estamos hablando de nada romántico, estamos hablando de una emoción que es fundamental en este momento en el planeta. Acoger al otro desde el amar, sin expectativas y sin exigencias. Y cuando hablamos de la autopoiesis, estamos diciendo que es un concepto que a veces se entiende no claro, porque cuando a mí me dicen lo que ustedes dicen, ¿cómo se aplica? ¿Con qué se come lo que ustedes dicen? Nos han dicho. ¿Por qué hablan tan complicado? ¿Cómo se aplica? Y yo digo, el que aplica no entiende, el que entiende no aplica, lo vive. Por eso es un entendimiento, no es una teoría. Algo de lo que hemos dicho les va a quedar en ustedes cuando lleguen a su casa y se van a preguntar, ¿escucho a mi hijo, a mi pareja? ¿Escucho a mis trabajadores o me escucho a mí mismo? Y van a reflexionar. Y se van a acordar de este momento. ¿Para bien o para mal? ¿Dónde me duele el vivir? ¿Qué estoy conservando en mi vivir de modo tal que no lo paso bien? Ah, estoy conservando esto que no quiero conservar, entonces me oriento de manera distinta. Pero si no me oriento, es porque estoy conservando algo que para mí es válido también. Todo lo que hemos dicho son herramientas de reflexión que ustedes van a ir acuñando hasta el último día que estemos aquí el viernes y esperamos que nos sigan acompañando. ¿Otra pregunta? ¿Dónde? Atrás también, de vez en Sí. cuando levanten la mano, sino todo tiene que ser acá adelante. Muy buenas tardes, soy Fabricio Acevedo. No te escucho nada. No hables tan rápido porque... Más fuerte. A ver. Buenas tardes, soy Hola. Fabricio Acevedo, Hola. estudiante de la UNAM, estudio Economía Industrial. Y mi pregunta es más hacia el crecimiento poblacional. Nosotros, bueno, supongo que en el siglo XVIII se suponía que estábamos bajo el paradigma de la trampa malthusiana poblacional. Te tienes que acercar más acá porque no te entendemos nada. Por favor. Súbete aquí, sí, con confianza, si aquí estamos en familia ya, dime. Ya. Gracias. En el siglo XVIII se tenía el paradigma de la trampa malthusiana poblacional. ¿De la trampa? Malthusiana poblacional, que la población ya no iba a poder crecer después Sí. de cierto límite. Después llegó la revolución industrial y nosotros sobrepasamos por mucho y seguimos sobrepasando ese nivel. Entonces, mi pregunta es, ¿nosotros estamos en una trampa malthusiana moderna? ¿Y cuándo va a ser ese límite? ¿O cuál es nuestro límite? ¿Hasta dónde vamos a poder crecer? ¿Y hasta cuándo es sabio seguir creciendo? Aquí vamos, gracias Mauricio. Fabricio, gracias. Aquí vamos a hacer una distinción entre límites y bordes. Cuando hablamos de límites, ¿no? Hacemos referencia a algo externo que nos impide pasar. Por ejemplo, Los la casa de nosotros, la suya o la mía o la de ustedes, limita con la casa del lado por una muralla que la separa. ¿Sí o no? Ese es un límite. Cuando llegamos a una esquina y hay un disco pare que dice límite, aquí tiene que parar. ¿Sí? Claro, ahora, lo que sucede es que si uno acepta el límite como válido, deja de ser restrictor, porque pasa a ser parte de la conducta de uno y pasa a ser un borde. Los bordes definen la extensión de hasta dónde llega uno en su propio operar desde uno, o el sistema, o el animal, o cualquiera de nosotros.
El límite surge desde una presión externa. Esta distinción la hacemos los seres humanos, los otros seres vivos no la hacen. Pero si ustedes van subiendo un cerro y de pronto se encuentran con una reja que dice no pasar, límites de propiedad privada, por ejemplo, ¿qué sienten? ¿Se sienten bien? Estoy seguro de que si van caminando al cerro y de pronto aparece eso, ustedes dicen, ¿pero cómo? Si esto uno podía caminar por aquí antes, ahora me limitan. Pero si uno le enseña al niño que hay cierto camino que debe seguir, que no más allá porque es resbaloso, porque tiene ciertas características, entonces el niño aprende un borde, algo que desde sí usa como definitorio del espacio de su operar. La diferencia entre límite y borde es que los bordes surgen por acuerdos. En cambio, el límite surge por imposición. Por lo tanto, nosotros, cuando tú dices cuál es el límite, estás diciendo, de alguna manera, no tú, pero desde esta distinción, tenemos que poner un límite a este crecimiento desbordado de la población. Entonces la pregunta es, ¿será que hay que poner un límite o será que tendremos que invitar a abrir la conciencia de que si seguimos creciendo hasta el infinito, los que están viniendo, los niños que están naciendo ahora no van a tener mundo? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un acuerdo. Los acuerdos surgen, los bordes surgen por acuerdos y establecen coherencias operacionales, sensoriales y emocionales. Si en una familia, me pasó a mí este caso de la familia que eran muchos y resulta que vivían peleando porque entraban, salían, había de niños, jóvenes, el papá, la mamá. Entonces yo conversé con la familia y dije, bueno, lleguen a un acuerdo. Un acuerdo de la siguiente característica: los espacios que son comunes en la casa los vamos a mantener ordenados. Llámese la cocina, el living, el comedor y una terraza que tenían. Porque puede llegar la mamá con alguien, porque el amigo puede llegar con otra persona. Entonces, si yo lo ocupo, dejo los vasos lavados en la cocina, dejo ordenado los cojines, lo dejo ordenado. En cambio, la habitación que compartan o que tenga cada uno, la pueden tener como quieran. Y yo, mamá, me comprometo, o yo, papá, me comprometo a no decir nada. Si empiezan a salir ratones de la habitación, yo no me voy a meter, porque las mamás vamos a mirar si está ordenado, si no está ordenado. Entonces, el compromiso era ese. ¿Qué se estableció ahí? Una coherencia operacional que implicó un modo de operar donde surge un borde. Y ellos sabían que si violaban ese acuerdo, iban a tener que lavar los platos en la noche durante una semana. En cambio, el límite, como es arbitrario, es puesto por imposición, resulta que en general cuando los niños violan los límites, ¿qué hacemos? Los castigamos. No los llamamos a la responsabilidad. En cambio, con los bordes sí, los hacemos responsables de las consecuencias de sus actos. Todo este preámbulo es para poder decirte, Fabricio, de que tenemos que ampliar nuestra conciencia de qué queremos como humanidad. Si seguimos creciendo de manera indefinida, resulta que los que vienen atrás no van a tener agua, no van a tener que comer. Por eso tenemos que hacer muy buenos proyectos con respecto a cómo vivir la sexualidad, a cómo tener en este momento, en este siglo que estamos viviendo, procedimientos anticonceptivos. Pero para eso tenemos que hablar de que la sexualidad es la cercanía corporal con el otro. Y la intimidad sexual tiene que ser con ternura y tiene que uno asumir las consecuencias que trae. Por lo tanto, ser responsable en ese espacio. En general, cuando se hace charlas de sexualidad,
no se habla de la ternura. Y tenemos lleno internet de pornografía y los niños creen que la pornografía es hacer el amor. Y no es eso. Entonces tenemos que tomar conciencia de cómo estamos enseñando a nuestros jóvenes con respecto a una vida sana en el espacio íntimo de la sexualidad para que sean responsables y cuando digan la pareja queremos tener un hijo sea parte de un proyecto de familia y haya menos embarazo adolescente y haya menos dolor en ese sentido. Y las políticas públicas que tienen que ver con la educación sexual entregan autonomía para la regulación de los bordes, porque entregan entendimiento y si entregan los procedimientos adecuados para justamente hacer los actos que constituyen una regulación de la natalidad, se adoptan. En Chile había un problema. Uno de los profesores de medicina pública de la Universidad de Chile, por allá por la década del 40, observó que mientras mayor era el número de niños en una familia media, pobre, mayor era la mortalidad infantil, los accidentes y el malestar de los niños. Entonces se hizo una política de educación sobre la regulación de la natalidad. Entre otras cosas, se hizo público el uso de la T. Y la T es un pequeño adminículo que se pone... ¿ah? De cobre. De cobre, sí. Puede ser también de otros materiales, pero era de cobre allá, que se pone en el útero. Impide la implantación del cigoto. Y resultó que empezó a disminuir el tema de los accidentes de los niños y de las familias con muchos niños y los problemas de abandono y de negligencia que allá había. ¿Por qué? Porque las mujeres regulaban su natalidad e iban al hospital público a ponerse la T. O sea, apareció una regulación de la natalidad desde las personas, que generaba más bienestar tener 3 hijos que tener 5 o 6. Claro, las familias ricas pueden tener 5 o 6, pero si una familia que vive de un sueldo tiene 2 niños, 3 y está bien, y viene un cuarto y un quinto y un sexto, aparece la pobreza. Pero si las familias tienen la posibilidad de regular eso desde ellas, sin un criterio así de prohibición de alguna clase que les impida hacerlo, se genera mayor bienestar y se va disminuyendo y eventualmente con otras prácticas de regulación este crecimiento desbordado de la población. Por eso cuando hablamos de políticas públicas tenemos que tener un servicio de salud que dé todo lo necesario para regular la población y no podemos taparnos los ojos y pensar que los jóvenes hoy día están buscando casarse vírgenes, porque eso no pasa. ¿O pasa aquí? ¿Pasa? Así es, pues, todo cambia en torno a algo que se conserva. ¿Otra pregunta? ¿Dónde estamos? Acá. ¿A dónde? Aquí. Acá. ¡Hola! Ya. Se acercó una chica para pedirme que les preguntara ¿qué significa matrística? ¿Qué significa matrística? La palabra matrística. ¿Por qué matrística? La palabra matrística se escribe con Z. Yo no sé cómo se borra esto. ¿Hay algo para borrar? No, no se borra. Si yo estoy equivocada, parece que se pone aquí esto. Ah, un papel. Yo lo hice mal, sí. Ya. Así que tienes que...
Hay dos palabras que se parecen. Matrístico, con S, que tiene que ver con lo materno, y matrística, que es con Z, que tiene que ver con matriz. La palabra matriz tiene dos significados. Uno, útero, y el otro, trama de relaciones. La palabra matriz con S viene de madre, de lo materno, y significa un espacio centrado o destacado de lo materno, y la palabra matrístico o matrística con Z hace referencia al espacio, digamos, a la matriz operacional relacional de contención del humano. Lo matrístico hace referencia al útero y a la trama de relaciones, y por lo tanto a la trama de relaciones de la realización, de la existencia y de la conservación de lo humano. Gracias. Entonces hablamos de escuela matrística porque nos ocupamos de esta condición integral de la comunidad humana en toda su trama de relaciones. O sea, tiene que ver con lo humano y el cuidado del humano y la trama de las relaciones de los procesos de la convivencia humana. Cuando yo conversaba con las personas y le dije a Humberto que me había dado cuenta que todo dolor y sufrimiento por el cual se pedía ayuda relacional era siempre de origen cultural, de esta cultura centrada en relaciones de dominación, de sometimiento, en busca del éxito, centrada en la competencia. Le dije también que la persona que me consultaba me mostraba la matriz sensorial, emocional, de dónde estaba su vivir. Es un mirar, la matriz es un mirar sistémico. Y cuando la persona conversaba conmigo, al mostrar en la misma conversación esa matriz, también mostraba, sin darse cuenta, la posibilidad de salida del dolor y sufrimiento. Entonces le decía a Humberto, y hablaba de esta matriz sensorial, operacional, del vivir de las personas. La Z, que está acá, esta Z, la ponemos de un color distinto, porque tal como decía Humberto, también se habla de culturas matrísticas con S. Si ustedes googlean, las personas que son aficionadas a eso, y ponen el nombre de una famosa antropóloga que se llama Marija Gimbutas, con G. Ella fue una mujer que dedicó su vida a hacer excavaciones en Grecia, en Creta, para encontrar restos de culturas matrísticas con S, que eran culturas que vivieron muchos miles de años en este planeta y que eran culturas que adoraban a la diosa, a la mujer como creadora de vida, donde no había diferencia entre hombre y mujer, donde no había guerra, donde no había competencia, donde no había sometimiento. Fueron culturas que vivieron miles de años en este planeta. Vivieron en esa coherencia con el mundo natural. Pero resulta que nosotros hoy queremos volver a vivir en esa coherencia con el mundo natural porque queremos un mundo sustentable, porque eso dejó de pasar ya hace mucho tiempo y hemos sido depredadores de la biosfera y nos hemos convertido en una plaga. Entonces, cuando nosotros conversábamos con Humberto, yo decía que matrística con Z, ¿por qué Z? Porque la Z implica un espacio de conciencia, por eso en el de color, de dónde estamos, de lo que hemos vivido. Porque ya no vamos a volver y no vamos a poder vivir en esas culturas matrísticas que vivían en esa armonía con el mundo natural de manera espontánea, porque era su modo de vivir, que lo aprendían de niño. Nosotros ya hemos vivido guerras, dolores, genocidios,
en América, tanto con nuestros pueblos ancestrales, pero queremos recuperar esa manera de vivir y esa cosmovisión de esos pueblos. Pero ya hemos vivido lo que hemos vivido y por lo tanto la Z es un espacio de conciencia de que somos los seres que somos y que si queremos vivir de una manera distinta tenemos que hacerlo hoy día. Matrística, trama de relaciones, útero que contiene y nutre, y también con esta Z como un espacio de conciencia de lo que hemos hecho con este mundo y de lo que queremos hacer de aquí en adelante. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Hola. Sí, sí. Bueno, para mí es un gran honor que usted nos acompañe por acá. Creo que es bien importante todo lo que usted maneja y de alguna forma... Súbete mejor porque tienen que ser pegaditos. Parece que la cosa funciona mejor. ¿Sí? Pues bueno, para mí es una gran sorpresa tenerlo acá y pues es un honor y pues nos llena de felicidad que esté por acá. Muchas gracias. Hice una pregunta por allá, nada más que la dejé en mi lugar. Voy a tratar de reconstruirla. Yo soy psicólogo organizacional. ¿Psicólogo? Organizacional. Organizacional, ya. Y bueno, puedo ver que las empresas de alguna manera pues se vuelven locas por alcanzar ciertas normas de calidad, certificados. Podríamos reducirlo como estamos locos por los certificados de calidad, ¿no? Estos normalmente pues tienden a robar mucha energía. Están centrados en su tarea de hacer competitiva globalmente a la empresa, pues estamos enfocados sobre todo a invertir todos nuestros esfuerzos en caracteres cuantitativos, normas de calidad y bueno, todo este tipo de cosas. Sin embargo, la cuestión aquí es que a mí me surge una pregunta. ¿Cómo de alguna manera podemos invertir un esfuerzo extra en poder cambiar las cosmovisiones de cada una de las personas cuando a duras penas podemos participar de este entramado global? No sé si me explico mi pregunta. No sé si te explicas y no sé si la pregunta que escuché es la pregunta que hiciste, pero yo te la devuelvo. A ver. Tú quieres preguntar si podemos, lo difícil que es cambiarle la cosmovisión de mundo de cada una de las personas si gastamos tanto esfuerzo en hacer certificados de calidad y estamos en una deriva de competencia en la que gastamos toda la energía. ¿Esa fue la pregunta que hiciste? Así es, como condición de entrada, pues cualquier empresa se supondría que para participar a nivel así global, pues necesitaría tener un sistema mínimo de normatividad y ese tipo de cosas, ¿no? Pero es mucho esfuerzo lo que lleva esto, este trabajo, ¿no? Entonces, no sé si tengan cabeza los gerentes para poder decir, ok, voy a cambiar la mentalidad y la cosmovisión de cada uno de ellos. Esa es sobre todo mi inquietud, ¿no? Gracias. A ustedes gracias. Bueno, los gerentes son personas. Los gerentes son seres humanos que tienen personas, que son personas que tienen hijos, o sea, no son extraterrestres, son de este planeta. Por lo tanto, la pregunta que tú haces en el fondo es, ¿cómo se hace para transformar una cultura organizacional a una cosmovisión más centrada en el respeto por sí mismo y en las personas, si por otro lado estamos en esta guerra y en esta carrera de competencia? Por un lado, la competencia. Y yo quisiera dejar a Humberto que explicara esa parte de dónde surge la competencia, porque la competencia surge con la selección natural y Darwin. Eso lo va a explicar Humberto después. Ahora, con respecto a cómo se transforma una cultura organizacional,
Primero, la pregunta es muy simple. Simple, simple, simple. Cualquier organización o empresa, la persona que está en la cabeza, porque queramos o no, todavía son jerárquicas las organizaciones, aunque las ponemos en pirámide, en círculo, las damos vuelta y todo, todavía siguen siendo jerárquicas, unas más, otras menos. Si las personas que están a las riendas de esa organización tienen o no tienen ganas de convivir juntos con sus trabajadores. Primero, es simple. ¿Queremos convivir juntos o no? Es una respuesta que ustedes me dirán, pero sí, pero es simple, pero de eso se trata esto, simple. Y si yo quiero convivir con mis trabajadores y yo los veo, los escucho, hablo con ellos, converso. Me encuentro con seres humanos, no con robots. Si es una organización muy grande, entonces el nivel gerencial, el nivel más alto, nos vamos a poner de acuerdo porque queremos que nuestras personas vivan el espacio laboral de una manera que genere bienestar para ellos, para su familia y para la comunidad. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros en Matrística? Nosotros en Matrística no vamos a capacitar a las empresas porque pensamos que las personas están todas capacitadas. Nosotros no vamos a las empresas a decirle a las personas lo que tienen que hacer porque nosotros pensamos que las personas saben muy bien lo que tienen que hacer en sus trabajos. Nosotros vamos a la organización a aprender y que nos muestren cómo hacen lo que hacen. Y a propósito de eso, conversamos, nos encontramos, nos tomamos un café, hacemos reuniones con distintos grupos y después que hayamos vivido ese proceso, volvemos a la organización con el equipo que nos haya pedido o nos haya solicitado a escuchar qué es lo que ellos quieren. Y después les mostramos qué es lo que vimos. Y después de eso generamos un proceso de conversaciones, de reflexiones al interior de la organización, porque estamos convencidos que las organizaciones solo se transforman cuando se transforman las personas. No hay cambio cultural si no hay un cambio individual. Y las personas lo quieren. Las personas quieren eso. Y todo cambio en una organización parte desde el centro de la organización hacia afuera. Nosotros no vamos a decirle cómo tienen que hacerlo, ellos nos tienen que mostrar a nosotros cómo quieren hacerlo. Pero si tenemos una organización que está en la lucha, en la competencia, por ganar, por ser el mejor, estamos en una encrucijada emocional. Porque en ese caso queremos más bien mostrar eso, más que nos importen las personas que están en la organización. Por lo tanto, tenemos que en ese caso elegir qué queremos conservar para que todo lo otro cambie en torno a lo que conserva. Yo quisiera decir dos cosas. Una sobre el tema de la competencia y otra, un comentario agregando lo que acaba de decir Jimena sobre la transformación cultural. Los seres vivos no compiten. Se mueven entre sí, ocupando los espacios que quedan libres, por así decirlo, entre los otros. En las plantas, si ustedes van a una selva tropical, se van a encontrar con que hay habitantes en el suelo, en los troncos de los árboles, en las ramas, más bajas, más altas, que tienen que ver con distintos hábitos según la cantidad de luz, la humedad, etc. Lleno de seres vivos que viven de maneras distintas. No compiten. La noción de competencia es una noción humana que Darwin toma en la primera mitad del siglo XIX de los economistas ingleses en el periodo del desarrollo de la revolución industrial.
Lo que Darwin quiere explicar es la diversidad de los seres vivos. Un hecho muy curioso es que todos los seres vivos en su ambiente natural, en sus circunstancias natural, se encuentran en coherencia con su entorno. Es la época siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, es la gran época de los viajes, de exploración del Nuevo Mundo, de Asia, etc., donde aparecen organismos muy distintos a los que habitaban Europa, parecidos pero distintos en su modo de vivir, todos en coherencia con sus circunstancias de vida, parecidos a los que vivían en Europa, pero viviendo de manera distinta. Entonces la pregunta era cómo estos seres, que en la visión darwiniana tenían que haber estado relacionados en una historia evolutiva, se acomodaron a vivir de una manera distinta a cómo vivían sus ancestros. Un ejemplo particular, que no lo usó él porque usó otros ejemplos más que este, en las Islas Galápagos uno se encuentra con animales terrestres y aves y otros animales que claramente vienen del continente, pero las Islas Galápagos están a 1000 kilómetros de distancia del continente, a la altura del Ecuador. ¿Cómo pasa? Vienen de allá, pero viven acá de manera completamente distinta. Entonces la pregunta era, ¿cómo se adaptaron de ese modo de vivir a este otro? Y eso es lo que él quiere explicar. Acepta que hay una historia de descendencia con cambios, pero su tema es la adaptación. Y en esa época, él lee un libro de un economista inglés, Malthus, que tenía que ver justamente con las poblaciones, cómo las poblaciones tenían un crecimiento exponencial y que los recursos eran limitados y entonces competían entre sí y unas sobrevivían, aquellas que, poblaciones humanas estoy hablando, que eran mejores para utilizar los recursos del entorno. Y Darwin toma la noción de competencia de los economistas ingleses y la pone en la biología y usa la noción de que los organismos compiten por los medios de vida y sobreviven aquellos que los pueden utilizar mejor y de esa manera se van adaptando a condiciones diferentes. Pero es una noción de competencia económica. Los seres vivos no compiten. Cuando una leona caza una cebra para comer, no está compitiendo con la cebra, está yendo al restaurante. Entonces lo que ocurre es otra cosa. Los seres vivos se deslizan en el vivir, en el camino en el cual conservan el bienestar de su vivir. Y ese deslizarse sigue un camino definido por su sensorialidad. Es como el equilibrista que camina por la cuerda floja y con su dinámica sensorial conserva el equilibrio. De modo que no sobreviven los mejores, sobreviven los que sobreviven, que es una cosa completamente distinta. Este organismo sobrevive no es porque es mejor que este otro, sino que porque encuentra desde su circunstancia local un cómo vivir allí. Y a ese fenómeno nosotros lo llamamos deriva natural. Darwin habla de deriva, de selección natural, de historia de cambio por medio de la selección natural. Nosotros decimos historia de cambio por medio de la deriva natural. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que si no metemos la noción de competencia en el ámbito humano, descubrimos que no es una noción central que podamos sustentar desde la biología. Es una noción estrictamente válida del ámbito humano. Somos los seres humanos los que competimos.
Y está la emoción. En la competencia lo más importante es que otro pierda. Yo creo que las copas de éxito habría que dárselas al perdedor, porque sin el perdedor el otro no gana. Así que el verdadero héroe es el que pierde. Entonces, esa es la confusión. Y ponemos a la competencia como un valor. Es de competir como un valor que guía toda nuestra vida y distorsiona porque tenemos que estar compitiendo unos con otros. Y además en el competir desaparecemos nosotros, porque el otro es el referente de lo que hacemos. Ya no hacemos las cosas porque a nosotros nos gustan, sino porque, en fin, tengo que ver qué el otro hace para ver qué hago yo, para hacerlo mejor que el otro. Sebastián va a hacer una reflexión, y antes que Sebastián, una vez Humberto terminado lo que estaba diciendo, yo quiero decirles algo que es muy simple también. Cuando la flor florece, la rosa florece blanca, hermosa, y al lado de ella florece una rosa roja maravillosa, la rosa roja no le dice a la flor blanca: yo soy más bella que tú. En el mundo natural no hay competencia. En el mundo natural nada es extraordinario, todo es lo más ordinario que hay. Lo extraordinario surge en el mundo humano. Sebastián. Bueno, es que escuché la pregunta que hiciste y como a mí me toca bastante estar en el área de organizaciones y trabajar con personas, justamente con respecto a esas temáticas te quería contar un poco cómo ha sido mi experiencia con respecto a lo que he escuchado en ese ámbito. Y bueno, para poder contarle un poquitito de eso voy a traer un ejemplo de la arquitectura, que espero que los arquitectos que estén ahí me perdonen si es que lo hago de manera errónea, pero espero que se entienda. ¿Se escucha bien? Sí. En la arquitectura, cuando se habla de arquitectura sustentable, existe la activa y la pasiva. La arquitectura sustentable pasiva es aquella que viene desde su cimiento y desde su construcción, desde su pensamiento, ya realizada de modo tal que se puedan aprovechar los recursos que nos puede dar el viento, que nos puede dar la luz solar y que nos puede dar la posición geográfica en la cual ello se ha hecho. Por otro lado, la arquitectura sustentable activa es cuando, en pocas palabras, llegó, se hizo el edificio y le ponemos un par de paneles solares arriba para que parezca sustentable y queda bonito. En ese sentido, cuando hablamos de organizaciones y hablamos del trato y el cuidado de las personas, muchas veces se hace un trato activo. ¿Por qué? Porque se sigue conservando la producción a los números que algunos quieren, se sigue conservando los deseos de unos pocos y que subordinan el trabajo de las personas que ahí están, en donde las personas no tienen presencia dentro del proyecto común que ahí se realiza. En ese sentido, lo que estoy tratando de mostrar es que para poder tener una nueva clase de empresas y una nueva clase de organizaciones que sí ponga a las personas en el centro, tiene que ser construido de manera pasiva, tal como en la arquitectura, es decir, desde los cimientos, desde la constitución de la organización, tiene que estar pensado el cómo las personas van a poder formar parte de eso. Porque si no, por lo menos lo que en el caso de Chile, que es lo que más conozco, muchas veces se ponen un curso de capacitación por aquí o una actividad de fin de año por acá o un asadito a mitad de año para que las personas estén tranquilas y estén contentas. Sin embargo, eso no es suficiente, porque el cómo la organización se realiza va en el día a día. Y podemos ver de que el paradigma desde el cual las organizaciones se mueven, que tiene mucho que ver con la competencia y con el éxito, es un paradigma que solamente permita que se le pongan esos adornos a la organización. Y desde ahí, hoy en día, marzo del 2014, ya conocemos y existen casos de organizaciones que están actuando como queremos que actúen las empresas. Tenemos casos que yo he podido ver, como por ejemplo el de Whole Foods, un supermercado que funciona ahí en Estados Unidos. Tenemos también el caso de una empresa como Zappos. Tenemos muchas organizaciones que están pensándose y actuando de manera distinta. Pero lo interesante acá es mostrar de que no se puede construir un puente
entre los deseos de producción y competencia de una organización y el bienestar de las personas. Tiene que ser algo que nazca en conjunto. En ese sentido, la generación de producción de la empresa y bienestar tiene que ser algo que nazca desde un primer momento. Porque, como decimos en Chile, la mona vestida de seda, poniéndole esa seda, el bienestar a las personas, igual mona se queda al final del día. Así que es esa invitación, mirar de que no podemos tratar las cosas como distintas, como dos cosas ajenas, sino que tienen que nacer desde un mismo punto. Una pregunta, Sebastián. Cuando tú hablas de esas organizaciones que nombraste, Sapo o la otra, Whole Foods, ¿cómo operan ellas? Bueno, en el caso de Whole Foods, no podría decirles cómo operan en la cotidianeidad del día a día, pero sí les puedo decir que fue lo que leí en el libro del creador de esa organización. Y lo que ellos nos muestran, o lo que uno puede ver cuando va a su supermercado, es que efectivamente la diversidad forma parte de ese lugar. Uno entra a ese lugar donde es todo comida orgánica, donde los productos uno tiene conocimiento de cuál es el lugar que vienen. Uno tiene conocimiento de cuál es el impacto que se genera por el trasladar ese producto desde donde fue fabricado hasta que uno lo obtiene ahí. Por otro lado, por ejemplo, ellos respetan los ciclos de la naturaleza con respecto a la producción de alimentos. Al menos en Chile uno puede tener tomates todo el año, cosa que es un tanto extraño si es que uno piensa en los ciclos de los cultivos. Sin embargo, ellos solamente sacan los productos en estación. Cuando uno va al supermercado ahí también, las personas que te atienden, uno no ve a un prototipo de empleado Whole Foods. A la vez que fui había un tipo que era punk, que tenía aquí todo el pelo así, como puntitas, lleno de tatuajes en la aceptación de lo que es eso. Y a lo que estamos intentando mostrar con esto es que esta clase de empresas que están preocupados por el bienestar de las personas, la aceptan desde la diversidad. Y en ese sentido lo invito a los que se interesen. En YouTube existen muchos videos, entrevistas e incluso narraciones de personas que son clientes que muestran cómo es que eso ocurre. Y es interesante, es algo que hay que mirar y que vale la pena conocer. ¿Y nosotros como Matrística apuntamos a ese deseo de organización? Yo creo, si no, no sé qué cago acá, pero yo creo que sí. Gracias, Sebastián. Gracias. ¿Qué hora es? ¿Cuánto nos queda? ¿5 minutos? ¿40 minutos? ¿No será mucho? Ya. ¿Cuántas preguntas tenemos? 3 preguntas más. Ok. Hola, buenas tardes. Mi nombre es... Te vas a tener que acercar, querido, porque aquí escuchamos con rebote por lo grande del salón. Bueno, mi nombre es Samuel Andrade. Yo quería... Pero aquí, si no, te juro que no comemos, ni mordemos, ni una de esas cosas. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Mi nombre es muy bien. Samuel Andrade. Yo quería preguntarle al doctor, bueno, primero a partir de un comentario, si nos vemos la historia, las estadísticas y todo ese tipo de cuestiones, podemos darnos cuenta que los modelos de desarrollo, pues, siempre han estado basados en la explotación de los recursos de manera irracional y de la explotación del hombre por el hombre. Usted tiene ya una, pues, presencia terrenal bastante larga, veamos, tiene 85 años, entonces en ese tiempo usted ha visto ir y venir un sinfín de ideas, de transformaciones, de culturas, etcétera. Entonces mi pregunta es, o más bien yo quería preguntar, ¿qué es o cuál podría ser la proyección que usted haría de la sociedad, de la civilización que tenemos actualmente, más allá o sea, qué seguiría después del neoliberalismo en el que nos encontramos y cómo podría usted proyectar la idea de civilización más allá de su presencia terrenal? O sea, una vez que termine su ciclo en este espacio, ¿qué le gustaría que hubiese? ¿Tu nombre? Samuel. A mí me encantó Samuel, porque con una fineza dijo viejo y con la otra dijo cuando se muera. Te encuentro fantástico. No, bueno, es algo Te que felicito. todos... Muchas gracias, está bien.
Bueno, dice que responda Humberto, pero vamos a responder los dos, ¿te parece? Nosotros tenemos un trabajo que se llama las eras psíquicas de la humanidad. Y hablamos desde la era arcaica, pasando por las eras matrísticas con S, hasta llegar a la era moderna, la era posmoderna, que se supone que es la era en la que estamos. ¿Por qué me abandonó, doctor Maturana? Bueno, y nosotros estamos invitando a empezar el camino de la era postmoderna, que es la era centrada en la colaboración, en la coinspiración, en el mutuo respeto. Y también hacemos una propuesta que la venimos haciendo hace muchos años con Humberto, pero creo que hoy día es más posible escucharla, que tiene que ver con, en la era postmoderna, es la era del fin del liderazgo para entrar a la era de la colaboración y la coinspiración en el mutuo respeto. Porque tenemos tantos sabores de líderes como libros que se escriben. Algunos dicen que líder es aquel que ayuda a pasar el umbral, pero de alguna manera cuando hablamos de líder lo tenemos tan metido que muchas veces en las organizaciones, si el jefe no me dice que haga lo que tengo que hacer, no lo hago. Y lo que nosotros estamos invitando al fin del liderazgo es a empoderar a las personas de responsabilidad ética, de responsabilidad y de compromiso en lo que hacen, porque indudablemente son todas las personas igualmente inteligentes. Estamos coinspirando, ¿ah? Después de esta coinspiración, voy a decir algo que quiere tocar este tema de la deriva, de cómo sigue el curso de la historia o de los sucederes, y de una experiencia chilena que yo uso porque la conocí de cerca, pero que es usada y que es fundamental para todo lo que estamos hablando, en que nosotros llamamos los 3 pilares de la conducta social, ética, espontánea. En Chile, mi madre era asistente social y yo aprendí mucho con ella porque la acompañaba en sus visitas como visitadora social. Vi mucha pobreza, mucha miseria y toda clase de cosas en esta actividad de ayuda social en el sistema médico de medicina pública de Chile. Estoy hablando de algo que ocurrió por allá por 1939. Yo tenía 11 años, pero me acuerdo porque esto se extendió por varios años. Chile era un país con una incidencia de enfermedades venéreas muy alta. Era tan alta que en los mapas de navegación de los barcos mercantes o de pasajeros que pasaban por los puertos chilenos, iba una estrellita roja. Y la estrellita roja significaba marinero que se baja en Valparaíso, por ejemplo, regresa con sífilis. Sífilis, una enfermedad con un parásito microscópico, una espiroqueta, que producía daños de mucha clase y a la larga era mortal y se contagiaba vía sexual. En esa época no existía la penicilina y el tratamiento era un tratamiento largo y engorroso,
con inyecciones de bismuto, de arsénico, neosalbarzán, una vez por semana a lo largo de un año, año y medio, 2 años, dependía del caso. Y mi madre era asistente social en un hospital de Valparaíso y se dio cuenta de que cuando se trataba a una persona por la sífilis desaparecían los síntomas y aparecían otras personas y volvían de nuevo, de modo que allí había un tema que tenía que ver con el contagio. Y se dio cuenta de que no bastaba tratar a un paciente, sino que uno tenía que hacerse cargo de la red de contagios. 1939, 1940, 1941, era una época en que hablar de lo sexual era tabú. No se hablaba de lo sexual, no se hablaba de las enfermedades venéreas, pero ahí estaban y había que hacer algo. Entonces ella con un médico, el doctor Vicente Dañino, decidieron hacer una campaña antivenérea, cuya tarea era tratar la red de contagio de las enfermedades venéreas, generando simultáneamente todo el espacio del tratamiento necesario gratis, generando un conocimiento de la comunidad de la naturaleza de este tema y de cómo se trataba, cuáles eran las consecuencias y cómo se trataba. Yo me acuerdo que por allá por 1941 apareció todo Chile con grandes afiches que describían a las enfermedades venéreas, en qué consistían, cómo se contagiaban y cómo se trataban. De modo que de la clandestinidad apareció al espacio público. Todos sabían, ya nadie podía pretender de que no sabía, porque o estaba claramente escrito o estaba representado con íconos, con dibujos, de modo que las personas que no sabían leer podían entender si preguntaban y siempre iba a haber alguien que les podía contestar de qué se trataba. Al mismo tiempo se crearon policlínicos a todo lo largo del país, donde serían tratados gratuitamente, donde iba a existir el equipo médico y el equipo de asistentes sociales que iba a recibir a los pacientes, a las personas, porque estaban allí si las personas no sabían que tenían sífilis. Al mismo tiempo se pasó una ley en el Congreso que decía que toda persona que optaba a un cargo público, que optaba a un permiso municipal comercial, es decir, que hacía cualquier cosa que tuviese implicaciones con la comunidad, incluso para entrar a la universidad, debía hacerse un examen de sangre, que iba a decir positivo o negativo con respecto a la sífilis. Y así como uno tenía que presentar carnet de identidad, papel de antecedente, tenía que presentar el examen de sangre para obtener un permiso municipal para vender un producto en la calle o para hacer un negocio cualquiera, o para optar un cargo público o para entrar a la universidad. Si salía positivo, era inmediatamente remitido a un policlínico para su tratamiento. Si salía negativo no había problema, no pasaba ninguna cosa especial. Si salía positivo, también recibía el permiso con ciertas recomendaciones, pero tenía que entrar en el tratamiento. O sea, no era un restrictor de las conductas, sino que un orientador de las conductas de las personas.
En 4 años de la campaña antiveneria, disminuyó el número de los nuevos contagios de tal manera que salió la estrellita roja de los mapas de navegación. ¿Qué pasaba cuando esta persona, hombre o mujer, llegaba al policlínico para su tratamiento? Lo recibía una asistente social, la cual discretamente investigaba la red sexual de la persona, porque tenía que tratarse toda la red sexual de una persona que tenía sífilis. Ahora ustedes pueden imaginarse eso. La red sexual, en general, es frecuentemente grande. Sí, hay matrimonios, hay parejas que duran, pero en el mundo humano hay interacciones sexuales en muchas dimensiones que son secretas. Y en esa época más secretas que nunca, porque, y sobre todo si había enfermedades venéreas. Pero el arte estuvo en conversar con los pacientes, con las personas, y que ellos contasen su red sexual de modo que pudiese tratarse toda la red. De modo que cuando en 4 años disminuye la incidencia de nuevos contagios, quiere decir que a la red está siendo tratada. Después, por allá por el año 46, apareció la penicilina, que podía tratar directamente la sífilis en un poco número de inyecciones, y ya no duraba 1 año y medio, 2 años de tratamiento. Años después, muchos años después, yo le pregunté a mi madre a qué se debía el éxito de la campaña antiveneria. Y ella me respondió: al carabinero. Yo le pregunté: ¿por qué al carabinero? Policía. Al policía. Porque cuando la persona no asistía en el momento que le correspondía al tratamiento, iba un carabinero a su casa que discretamente le recordaba que había perdido una inyección y que tenía que ir. Y yo escuché a mi madre y conversamos, y yo le dije: mamá, no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que aquí hay una cosa más profunda y más fundamental. En ese caso, cuando el hombre o la mujer cuenta su red sexual, es porque le importan las personas con las cuales ha tenido relaciones sexuales. Porque está involucrada su salud. Entonces revela que las personas tenían relaciones de intimidad sexual con elementos de amar, se importaban mutuamente, sobre todo si eran estables. Y las personas contaban. Entonces de ahí, conversando nosotros, nos dimos cuenta que aquí había un fenómeno general que llamamos los 3 pilares de la conducta ética espontánea, que son particularmente aparentes en las situaciones de epidemia. Y estos son: conocimiento, saber de qué se trata. En este caso, la enfermedad venérea era una enfermedad con un parásito, una espiroqueta que dañaba el hígado, el sistema nervioso, etcétera, etcétera. Y había que tratarlo, uno se moría o se volvía loco. 2, entendimiento de las implicaciones sistémicas del tema. En este caso, las implicaciones sistémicas tenían que ver con la comunidad humana, las consecuencias en las familias, en todo el espacio social en el cual las personas estaban.
Pero si uno sabe las consecuencias de algo que uno hace, a uno le importa, sobre todo si son consecuencias sobre otras personas que le importan a uno. Y tercero, una conducta adecuada a la mano. En este caso era el tratamiento que se podía hacer, estaban los policlínicos, estaba todo listo para que, si yo sabía que tenía sífilis y me daba cuenta de las consecuencias sociales, yo pudiese ir y tratarme la sífilis en ese caso. Y nos dimos cuenta que aquí hay un fenómeno biológico, cultural, un fenómeno psíquico interesante. Los seres humanos no podemos pretender que no entendemos lo que entendemos. No podemos pretender que no sabemos lo que sabemos, a menos que mintamos. Y la mentira es un fenómeno consciente. Uno sabe que miente cuando está mintiendo. Y si yo sé que las cosas que hago tienen consecuencias negativas sobre otros seres humanos, o sobre el entorno, sobre otros seres vivos que me importan, quiero actuar. Quiero evitar eso. Y si tengo la conducta adecuada para evitar eso o para paliar las consecuencias, lo voy a hacer y voy a tener una conducta ética social, si está en estos tres pilares. Ahora, desde estos mismos tres pilares, en este momento, desde el conocimiento que hemos estado desde las 9 de la mañana acá hasta esta hora, de que hay personas que han viajado mucho, que están cansados, que hay un tiempo biológico de escucha también, es que queremos invitar a Horacio aquí arriba para que él dé su palabra y su reflexión, porque si hablamos de sustentabilidad, lo primero es la sustentabilidad y el bienestar de las personas. Muchas gracias. Bueno, de lo que se trata es de que ya nos vayamos todos a descansar, porque creo que hoy estuvo pesado el día de hoy. Creo que ha sido muy rico la información, los quiebres que tenemos con las ideas que hemos oído, seguramente han generado un cansancio en nuestro cerebro. Entonces les deseo que descansen mucho. Sé que se quedaron muchas preguntas por ahí para realizar. Les voy a pedir, aquí está Alejandra. Alejandra, si te puedes poner de pie. Si tienen algunas preguntas, que las puedan escribir y se las dejen a Alejandra antes de que se vayan, para que ella se las pueda entregar a Jimena y Humberto y mañana puedan en una síntesis responder los conceptos que a ustedes les interesen del tema del día de hoy y arrancar con la actividad del día de mañana. Nos estaríamos viendo de nuevo el día de mañana, 9 de la mañana en punto, para arrancar el segundo día del seminario. Les agradecemos a todos su presencia y por supuesto a Jimena, a Humberto y a los miembros del equipo de Matrística, a María Paz, a Sebastián, todo lo que nos han dado el día de hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias por su confianza. Muy, muy amables. Y que no tengan pesadillas, que duerman rico y mañana lleguen con ganas. Muchas gracias, nos vemos.